8 de la mañana, Patricia, hemos hablado con dos políticos sobre el caso de la anulación del indulto a Fujimori. Ahora creo que hablamos con un jurista. Así es, está con nosotros el abogado del señor Fujimori, que tiene la complicada, hay que decir, la complicada labor de darle la vuelta a este revés, por lo que ha sido un revés para la defensa del señor Fujimori, porque, por supuesto, esto no se lo esperaban, ¿no? En absoluto, no esperábamos una resolución de estas características. Y bueno, la labor del abogado siempre está ante la posibilidad de situaciones adversas, ¿no? Pero una situación adversa, por lo menos controlable o razonablemente medida. En este caso no había la posibilidad, desde el punto de vista, si acaso jurídico, que eso pudiera ocurrir, pero ha ocurrido. Entonces ahí está el tema, ¿no? Pérez Arroyo, uno de los mayores temores que se tenía inicialmente era que la Corte Interamericana fallara en contra del indulto. La Corte fue muy clara, dijo, esto tiene todavía que resolverse en fuero interno, no se agotaron las posibilidades. En ese momento, tengo entendido, ayúdenos a entender, ya lo han repetido varios juristas, pero creo que usted es el más indicado para explicarlo, como se había agotado la posibilidad de un habeas corpus, se escoge esta vía que muchos han señalado que no tiene competencia para una decisión de esta naturaleza. ¿Por qué ustedes no apelaron o sí apelaron o qué pasó? Porque si yo veo que se está presentando un recurso contra mi cliente en una sala que no corresponde, no debería decir, oiga, ojo, eso no se puede. ¿Cuál fue la acción que hicieron? No, lo hicimos. En el término de los días que se planteó la petición de control de convencionalidad, en los términos creo que de 10 días o de 5 días creo fue, se solicitó a la sala que se declare improcedente el pedido porque obviamente no era la vía indicada, pero además también porque había una situación sumamente antinormativa y contraria a derecho que significaba que el tema del control de la convencionalidad era más bien un criterio de impacto normativo o de compatibilidad que se hacía en procesos vigentes. Y aquí no había ningún proceso vigente. Que nos ayudaría mucho a la población que les expliquemos qué cosa es un control de compatibilidad y de convencionalidad y por qué no aplicaba para este caso. Mira, el control de convencionalidad es un criterio de impacto normativo o de impacto, digamos, en resoluciones concretas, a casos concretos por parte del juez que resuelve una causa. Por tanto, ahí tienes... Un juez declara a alguien culpable o culpable, o incluso hasta en una demanda laboral puede haber un tema de control de convencionalidad. En una demanda incluso hasta de tenencia, en cualquier tipo de pretensión judicial o que se someta a jurisdicción civil ordinaria, puede haber un control de convencionalidad. No necesitas, de hecho, no existe la posibilidad de que sea una instancia autónoma o un incidente autónomo. ¿Y por qué en este caso no aplicaba? En este caso no aplicaba porque el proceso ya estaba fenecido. ¿Y cuándo fenece? ¿Cuándo termina el proceso por el cual se condenó a Fujimori? En abril del 2009, cuando se dio la sentencia, y se corrobora en diciembre del 2009. Y el incidente de ejecución de la pena, que dice también equivocadamente el juez que está vigente, también termina cuando se da el indulto. El 85.1 del Código Penal dice que la ejecución de la pena se extingue con la dación de un indulto, la prescripción. Cuando el indulto haya sido dado en las condiciones previstas por la ley. Si no, justamente tienen vigencia compromisos que el Perú ha firmado libremente cuando adhirió a la Convención Interamericana. De manera que, claro, fenece la pena con el indulto, pero si es que se pone en duda que el indulto tenga un fundamento legal... Pero para eso hay una vía, pero para eso que usted dice que es una interpretación a partir de lo que dice el 85.1 del Código Penal, hay una vía, y la vía no es el incidente de ejecución, porque la ejecución ya está fenecida. Y la propia Corte Interamericana establece en el apartado cuarto que la vía concreta es la jurisdicción constitucional, no cualquier tipo de jurisdicción, porque de lo que se trata aquí es de revisar los actos administrativos del Poder Ejecutivo, en este caso el presidente de gobierno, el presidente de la República. Y un juez penal no es quien para revisar en este sentido los actos administrativos del gobierno, como sí lo es un juez constitucional, que está mejor preparado y la vía en ese sentido garantiza mejor el ejercicio del derecho. En todo caso, por lo que estamos escuchando, en el recurso de apelación que usted ha presentado ya y que va a desarrollar en el curso de los próximos días, imaginamos, tiene como base principal el que acá hay un juez supremo que se ha pronunciado y no un juez constitucional como pedía la Corte Interamericana. Claro, la Corte Interamericana estableció, entre otras cosas,
que hubiera un plazo para que el Estado se pronuncie. Pero hasta el 29 de octubre. Así es. Pero el Estado se pronuncia pues a partir o a través de un conjunto de instancias, Ejecutivo, Parlamento, Poder Judicial, que es un poco conforme el artículo 43 de la Constitución, los poderes que se integran en el Estado, en la figura del Estado. Y en este caso era la jurisdicción constitucional. Según usted, en esta nueva fase que se abre ahora con la apelación presentada por usted? Una apelación normalmente dura entre un mes o 2 meses, o 15 días, si fuera el caso de ser muy célere el tema. Pero esperemos que en este caso no solamente se conceda el recurso de apelación, sino también que ese recurso de apelación tenga un efecto suspensivo sobre la ejecución de la entrada en prisión, que es lo que se debería dar toda vez que la posibilidad en términos de coexistencia de ordenamientos procesales como el 2004 y el Código del 40, establece una suerte de aplicación progresiva de las garantías y los beneficios que establece el Código del 2004. Pero la suspensión de la prisión no quiere decir que queda revocada. No, en absoluto. Simplemente que no va preso mientras esto se decide. Eso es lo que están pidiendo. Así es. Varias preguntas más. ¿Se esperaban esta solución? ¿Nos agarró tan de sorpresa como nos agarró al resto de los peruanos? En absoluto, no esperábamos una resolución de esta naturaleza. Pero ¿por qué no? Si era una posibilidad cantada y que ha sido además considerada como inevitable por ilustres colegas suyos como César Nakazaki. No, bueno, política, hay un juicio político y hay un juicio jurídico, ¿no? Lo que ha dicho Nakazaki, que solamente habla, que yo sepa, sobre temas jurídicos, es que en las circunstancias en que se ha dado esto, era inevitable que el juez falle de la manera como lo ha hecho. Por el contexto político. No, también lo habíamos trabajado o también lo habíamos hablado con el presidente, incluso le sugerí que en un momento determinado se pensara en la posibilidad de levantar la suspensión de los congresistas, de los conocidos congresistas Avenger. ¿Por qué? Porque había una contradicción entre lo que decía el reglamento y el Código Procesal Penal, en el sentido de que no se puede suspender autoridades electas. La situación política del fujimorismo, la interna, el pleito, hay que decirlo, entre Kenji y Keiko, ¿ha afectado su defensa? Desde luego, porque nos ha puesto en un escenario político adverso. Por eso digo, jurídicamente uno lee la resolución, incluso la resolución admisoria del incidente, dice, esto no tiene pie ni cabeza. O sea, si separamos el contexto político con el jurídico, no tendría que haber pasado esto. Doctor, pero si le metemos el escenario político, desde luego, y ahí tiene razón el señor Nakazaki, era inevitable que pase, porque obviamente si tú te tiras abajo un gobierno como el de Kuczynski, te tiras abajo a los Avengers y suspendes a 3 congresistas de los que obviamente apoyaron con más razón el tema del indulto, pues obviamente disparando una bala en el pie. A la cabeza. Bueno. ¿Y eso ustedes lo advirtieron desde el momento en que ocurría? Se lo dije al señor expresidente, le dije, esto que está pasando le va a jugar en algún momento una mala pasada, porque el escenario político adverso va a generar en sí una decisión que se contamine políticamente. ¿Y se lo dijo a Keiko? No tuve nunca la oportunidad de hablar con ella. Pero a Kenji me imagino que sí. Desde luego. Desde luego. Bueno, entonces, solo para cerrar, la familia era consciente que este enfrentamiento podía terminar en un hecho como el que se lo dije al expresidente y se lo dije a Kenji en varios momentos, y no solamente a ellos, sino a los propios congresistas del llamado grupo de los Avengers. Señor Miguel Pérez, más claro el agua, doctor Pérez. Muchas gracias por su presencia y por la claridad del agua, ¿no? Por la claridad del agua con la que ha hablado. Todo esto a partir de esa primicia que dimos ayer, Patricia, a las 11:44. Sorprendimos a todo el Perú. Tomada por los órganos de prensa internacionales y por los nacionales. Una cosa que quería acotar en 10 segundos es la resolución. Me gustaría que inviten al juez que ha emitido esta resolución. Estaremos encantados. Hemos tratado de conversar con él. Me gustaría, ¿por qué? Porque tengo serias dudas que el señor entiende lo que ha escrito o lo que ha firmado. Está bien escrito en todo caso. Por cierto. No hay errores ortográficos. Pero tengo muchas dudas que el señor entienda. Caso, duda de que él haya elaborado o que por lo menos entienda lo que le han hecho sus asesores. Bueno, en todo caso, el texto escrito está excepcionalmente bien escrito. Son 225 arduas páginas, pero... Hemos estado llamándolo, de hecho, tenemos una grabación en la que nos dice que no puede dar declaraciones, que su sentencia habla por sí misma, pero creo que... Esa es la posición tradicional de los jueces, ¿no? Yo hablo a través de mis resoluciones, pero creo que estamos en un contexto en la que le pida pues permiso al señor Víctor Prado para que le permita declarar. Señor Pérez, hemos comprendido que quiere sacar al juez de los cauces jurídicos para llevar al espacio